¿Le doy? Vale. Iniciamos la apertura de los sobres 3 en esta mesa de contratación que se está celebrando el día 13 de marzo de 2019 en relación al Servicio de Dinamización del Plan de Igualdad de Género de Etxebarri, expediente ASC 2019/Bardintasuna. Procedimiento de adjudicación abierto con varios criterios de adjudicación, medios y hora de publicidad, medios y fecha, perfil de contratante del 7 de febrero de 2019. Asisten en la mesa de contratación Javier Martínez Uriona Barrenechea, José Eugenio Aguillo Gutiérrez y Miren Josune Urruti Alonso. Vamos a proceder en primer lugar, a leer la calificación y el informe emitido por el Servicio Técnico en relación a la valoración del sobre 2 criterios sujetos a juicio de valor. En el informe emitido por el técnico, cuyo tenor literal dice: se presenta informe sobre el estudio de las propuestas técnicas realizadas en el procedimiento abierto para la prestación del servicio de dinamización del Plan de Igualdad de Euskera. Para la redacción de este informe se tienen en cuenta los criterios identificados en el pliego de cláusulas administrativas, es decir, la calidad técnica del proyecto de prestación del servicio objeto del contrato y las mejoras con respecto al esquema básico. Como conclusión, el informe otorga y propone a la mesa de contratación, que vamos a asumir como propias, la siguiente puntuación. Puntuaciones obtenidas por las empresas presentadas a la presente licitación son las siguientes. Propuesta de desarrollo técnico del proceso del proyecto, puntuación de 0 a 7, AZ Participación 6,25, Geyland 5,25. Se desglosa esta en un marco general del servicio, metodología, procedimiento, plan de trabajo anual, adaptación de la propuesta a la realidad a Etxebarri, propuesta del sistema de evaluación, personas implicadas en el desarrollo del proyecto, tanto de la entidad como del ayuntamiento. Punto segundo, formación y experiencia del personal asignado al proyecto. Puntuación entre 0 y 13 puntos, AZ Participación obtiene 12 puntos, Geyland 2000 obtiene 11. Apartado tercero, modelo de gestión y organizativo, con una puntuación entre 0 y 13, AZ Participación obtiene 7,5 y Geyland 2000 obtiene 9 puntos. En el apartado cuarto, modelo de coordinación con el ayuntamiento y el tejido asociativo, hay una puntuación entre 0 y 12 puntos y AZ Participación da 8,5 puntos y Geyland 2000 da 6 puntos. En conclusión, y entidades sin ánimo de lucro, entre 0 y 2 puntos, AZ Participación 0, Geyland 2000 0. Las mejoras entre 0 y 2 puntos, AZ Participación 1,75, Geyland 2000 1,25. El total de puntuaciones son AZ Participación 36,5 y Geyland 2033. Asimismo, les informamos que el presente informe estará colgado en el perfil del contratante para que puedan leer y examinar su contenido con mayor detalle. Hecho lo cual, y procedida la lectura, vamos a llevar a cabo la apertura de los sobres. AZ, procesos participativos, visualizamos la oferta y, en primer lugar, vemos y verificamos firma. Aceptar. Vemos que la firma es válida y procedemos a la apertura de la oferta. Hay un modelo de oferta económica, Doña Coral García de las Heras, en representación de AZ Procesos Participativos SL, da una oferta económica de 46.000 euros, 23.000 euros por año, con un importe de IVA de 9.660 euros, que hace un importe total del contrato, el precio total del contrato sería de 55.660 euros. Procedemos a la apertura del sobre de Geyland, comprobamos y verificamos la firma, aceptar, abrir, es un zip,
El modelo de oferta económica sería 42.660, con un importe de un IVA de 8.958,60 o 6 y hace un importe total de 51.618,60 euros. El índice del servicio 3 es la propuesta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior. Visto lo cual, ya se va a proceder a valorar y a dar la puntuación proporcional conforme a la fórmula establecida en el pliego, que será colgada oportunamente en el perfil del contratante. Sin más, se procede a levantar y a cerrar la sesión de la mesa de contratación.